Nos da mucho gusto informar el día de hoy sobre un tema muy importante para la economía de nuestro país. Vamos a firmar acuerdos con 3 instituciones bancarias con el propósito de fortalecer las finanzas de Pemex, que es una empresa de la nación fundamental, estratégica. Vamos a suscribir un acuerdo que consiste en ampliar un fondo revolvente, un fondo que se pone a disposición de Pemex. Existía ya un acuerdo en este sentido, pero ahora este fondo se amplía. Estaba firmado a 3 años, se amplía a 5 años, se amplía también en cuanto a monto. Se trata de un fondo disponible de alrededor de 8,000 millones de dólares, y también con la buena noticia que se reduce la tasa de interés. Quiero aclarar de que no se trata de contratar deuda. Es lo que ya Pemex tenía considerado. Tenemos el compromiso, y lo vamos a cumplir, de que no va a aumentar la deuda pública en términos reales. Amigas, amigos, señoras, señores, ¿cómo están? Esperando estén muy bien. Ya escuchamos a nuestro presidente al comenzar el video, que precisamente es algo que va a servir muchísimo al reforzamiento de la economía del país, a nuestra autosuficiencia energética y a llevarnos a lugares mejores. Hay otra de las cuestiones que debemos escuchar por parte de nuestro presidente. No se toma en cuenta ese dato, esa variable, pero aún con eso, Pemex es una de las empresas más productivas del mundo. Sin duda, la empresa más productiva de México. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo, y que el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. De modo que el petróleo siempre es negocio. Nada más es cosa de imaginar. Extraer un barril de petróleo cuesta alrededor de $10 y se vende en $60. No hay ningún negocio con tanta ganancia. Y eso es lo que sucede en nuestro país. Se dejó caer la producción, pero ya se estabilizó y tuvimos la suerte, la fortuna de que se descubrieron
yacimientos de petróleo que nos van a permitir extraer, producir mucho petróleo en el corto y en el mediano plazo. Vivimos en un país realmente sumamente benévolo, que nos da tantas cosas y para tantas cosas y para tantas actividades. El 10 de octubre del 2018 se nos informa de este descubrimiento que oímos por parte de nuestro presidente de importantes yacimientos de petróleo. Estos son los yacimientos son Manic, que se encuentra ubicado a 102 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, y posee en su interior 2 yacimientos con el potencial de 80 millones de barriles. El otro yacimiento fue nombrado Mulac, ubicado en una distancia de 17 kilómetros de Paraíso, estado de Tabasco, y cuenta con 5 pozos en su interior con una potencialidad de 100 millones de barriles. Esta potencialidad de Pemex, la cual irresponsablemente, indebidamente y burlándose de nosotros, el pueblo de México y de nuestra economía, fue lo que también aplastó los gobiernos prianistas. Para entender un poco mejor esto, hacia dónde crecieron y cómo fueron creciendo la deuda, Octavio Romero, director de Pemex, nos los explica. No podemos dejar de mencionar que una de las constantes en la gestión de las anteriores administraciones de Petróleos Mexicanos se reflejan en el crecimiento sin precedentes de su deuda, como podemos observar en la gráfica 1. Aquí podemos ya observar entre el 18 y el 19 una disminución que explicaremos adelante. Podemos ver que en el año 2013 el endeudamiento de Pemex ascendía a 841,000 millones de pesos. Sin embargo, ya en el cierre del 2018, el saldo de la deuda había sido incrementado hasta poco más de 2 billones. Es decir, en el trayecto de apenas 5 años, las administraciones anteriores de Pemex más que duplicaron la deuda de esta empresa del Estado mexicano. En otras palabras, durante el sexenio pasado, hicieron crecer la deuda de Pemex a una tasa promedio de 17.2% anual. Los gobiernos prianistas definitivamente estaban embrutecidos con el dinero y además estaban embrutecidos en la manera en que se nos trataba. Nos salieron a decir demasiadas promesas con demasiadas excusas para precisamente apoyar todas esas mentiras y que únicamente ese dinero, además únicamente lo recibieran unos cuantos. El dinero no lo producen ni todos los presidentes, ni todos los senadores, ni diputados, lo producimos los mexicanos, y esta empresa que es tan importante es un bastión soberano que realmente nos puede llevar adelante en tantas cosas como el progreso, la modernidad y en el beneficio de todos los mexicanos. Son cosas que son muy importantes. Otra de las situaciones muy importantes que apuntó el director de Pemex, Octavio Romero, fue esta. Los mexicanos refrenda su compromiso de responsabilidad en el manejo de la deuda basada en el ejercicio de una disciplina financiera y de transparencia absoluta en su gestión, con el objetivo mayor de recuperar la soberanía energética del país. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Siempre todos los dineros manejados para cualquier persona y sobre todo para la gran responsabilidad que tiene un gobierno, siendo manejados los dineros de manera honesta, honrada, cuidados, y además, como ya sabemos, ya se quitaron tantos privilegios, por eso también se mandó vender ese avión de 7,500 millones de pesos, tanto avión y helicóptero que usaban los funcionarios y sus familitas, ¿no?, de toda esta minoría rapaz, que siempre una persona que se sienta mayormente privilegiada, lo que ellos hacen únicamente es lo único que cuenta. Fíjense nada más qué mentalidad tan siniestra, tan egoísta, llena de avaricia, porque la ambición es lo que te lleva hacia adelante haciendo las cosas legalmente. La avaricia es lo que vimos que nos hicieron los gobiernos prianistas y que además tanto ciudadano y ciudadana también se infectó de esa avaricia, ¿no? Entonces,
Sin corrupción el presupuesto alcanza y va a alcanzar, aunque no les guste a los fifís, volvió a mencionar ayer nuestro presidente desde Puerto Vallarta, así como lo dijo, vamos a ser ejemplo a nivel mundial, aunque no les guste a los conservadores, a los fifís, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Quién más tuvo que hablar? Que es muy importante escuchar sus palabras. El licenciado Carlos Ursúa, director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hechos extras poco a poco se van a ir reduciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la manera? Hay varias maneras de hacerlo. La manera que Pemex decidió que sería lo mejor es la siguiente. Es un poquito raro, pero aguántenme tantito. Hay dos tipos de contratos. Unos que se llaman asignaciones, que son básicamente los contratos petroleros que tiene Pemex por sí misma como empresa, y hay unos contratos normales, que son los que tienen todas las demás empresas o Pemex cuando tiene proyectos conjuntos con alguna otra empresa. En el caso de los contratos normales, pues es un sistema tributario muy similar como en el resto del mundo. Hay un impuesto sobre la renta, hay unos derechos de extracción de hidrocarburos, etcétera, etcétera. En el caso de las asignaciones de Pemex, que son las asignaciones para él solito, hay un extra que se le llama el famoso DUC, que es derecho de utilidad compartida. Esencialmente, lo que el gobierno hacía, le decía a Pemex, tú tienes utilidades, pero son tuyas y mías, es utilidad compartida, y entonces tú me vas a tener que dar de eso una cierta cantidad, y esos son los famosos derechos de utilidad compartida, DUC. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya se hizo con anterioridad un monto inicial de barriles, y ahora ya se complementa con un monto todavía mayor. Se va a permitir a Pemex que migre pozos que tengan una producción de hasta, en este decreto es 250,000 barriles diarios de petróleo en promedio, junto con 150,000 que ya se tenían antes. Entonces estamos hablando de que Pemex ya puede tener 400 pozos que producen 400,000 barriles diarios en el otro régimen, es decir, que sea contrato, como cualquier otra empresa. Eso le va a dar un respiro enorme a Pemex y sobre todo va a ayudar a que algunos de estos pozos que no eran rentables, porque ya están viejos, porque ya estaban casi cerrados, que no eran rentables porque el derecho de utilidad compartida era muy alto, ahora puedan volver a explotarse. Entonces esa es la idea, y lo que va a firmar en este momento, si me permite el señor presidente, el presidente, es un decreto que establece lo anterior. Este decreto va a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana. Presidente. Muy importante además conocer y tener siempre muy en cuenta, amigos, amigas, señoras y señores, que tenemos un gobierno que nos ofrece todas las cuestiones con cifras, datos y las maneras que se van a hacer las cosas ya de manera transparente, ya sin ningún engaño, sin ninguna mentira envuelta en promesa, que a eso se dedicaron todos los gobiernos y sexenios prianistas. ¿Con quién estuvo nuestro presidente? El licenciado Ursúa, además de Octavio Romero, y también estuvo ahí Rocío Nale acompañándolo. Simplemente ella no ofreció palabras, pero estuvieron con los directores del banco HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities, y que permitirá que Pemex disponga hasta de $8,000 millones en 5 años, así lo dijeron. Como también apuntó nuestro presidente, no se trata de contratar deuda nueva para Pemex, sino que tenga recursos accesibles, como se dice coloquialmente, por si las moscas, así dijo nuestro mandatario. ¿Qué más pudo ofrecer nuestro presidente? Que hay que reiterar, reconocer y no olvidar es precisamente todos estos datos que nos dijo a continuación. Pronosticaron de que con la reforma energética iba a aumentar la producción en Pemex y que íbamos a estar para estos tiempos extrayendo 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que se cayó la producción a 1,650,000 barriles en 4 años. ¿Qué se está haciendo ahora? Ya se estabilizó esa caída, ya empezamos a recuperar, ya se destinaron recursos suficientes para exploración, para perforación de pozos. También se está actuando con eficiencia, aunque no era
mucha ciencia. ¿Saben qué hacían para beneficiar a las empresas contratistas? Destinaban la inversión de Pemex a perforar pozos en el norte del país o en aguas profundas, donde es incierta la existencia de petróleo, con costos muy altos, cuando el petróleo en México está en tierra o en aguas someras. Entonces, ¿qué hicimos? Destinar la inversión, que ahora es mayor, a explorar, a perforar pozos en tierra y en aguas someras. Y hemos encontrado yacimientos con mucho potencial. Y pronto, muy pronto, va a aumentar la producción, porque también ya estamos por terminar de firmar todos los contratos de exploración y de perforación de pozos. De todo esto que nos explica nuestro presidente, es también otra manera que arbitrariamente, soberbiamente, también nos mintieron estos gobiernos prianistas, de los que hemos tenido que sufrir y tolerar desde hace tantos sexenios. No es posible que además entonces estuvieran echando el dinero, vamos a llamarlo por el lado bueno, a la basura, precisamente mandando a hacer excavaciones, perforaciones a aguas profundas, que es muchísimo más tardado, hay mucho más, según esto, aportación de recursos, de tiempos, ¿no? Horas hombre, y que además irresponsablemente o ignorantemente, por lo que yo también trato de darle lectura a lo que nos dijo nuestro presidente, es una manera también de cómo nos estuvieron saqueando el erario público, diciéndonos que iban a destinar tanto dinero para eso, y se acabó quién sabe dónde y quién sabe en qué bolsillos. Así como vemos la gráfica, vemos cómo la perforación en tierra, ¿no? En costas, cómo se hace, que existe un domo salinífero, después se encuentra la capa caliza, o sea, después de 3 capas, la capa caliza, de piedra caliza, ahí primariamente se encuentra el gas natural, y después ya encontramos los yacimientos de petróleo. No, nos dijo nuestro presidente además que así en México, con el descubrimiento de esos yacimientos tan importantes, donde se va a sacar tanto recurso, además de la construcción de la refinería en Dos Bocas, más la rehabilitación de las 6 con la que nos dejaron, esto va a lograr la magia, el truco, además del manejo responsable de los dineros y teniendo realmente alejada lo que es la corrupción y la impunidad en todos estos sentidos. ¿Qué otra situación tenemos que conocer? Vamos a escucharlo. En primer lugar, mencionaría que tenemos gran confianza en Pemex y en el gobierno de México. Como comenté en mis palabras, creemos que tanto la administración de Pemex como la Secretaría de Hacienda y todo el gabinete encabezado por el señor presidente están tomando diversas acciones muy conducentes hacia el fortalecimiento de la empresa y su desarrollo y perspectivas de crecimiento de largo plazo, ¿no? Ahora siempre, incluso dentro del mismo banco, tenemos analistas que pues pueden, al igual que la prensa, expresar sus opiniones, ¿no?, de los distintos temas en relación a ya sea Pemex o el gobierno, pero como bien comenta, la administración del banco tiene plena confianza en la empresa y por eso es nuestro gran interés en participar en esta operación y en apoyar a Pemex y a México. Esto le quita excusas y pretextos a cualquier fifí, expresidente o
extitular de esta dependencia o de las que sean de los gobiernos prianistas, escuchar a Felipe García Moreno, presidente y director general de la firma de México, en la cual se ofrece esa confianza, pese a que en semanas anteriores salieron a decir que no era así, y además tolerando la incongruencia e insensatez de las calificadoras, que son herramientas o armas, ya sea que no hayan entendido o no hayan tenido claro cuál es el proceder de nuestro gobierno, que para comenzar, cuando es elegido de manera legítima y genuina por parte del pueblo de México, eso los debió de llevar a ellos mismos a tener otro tipo de visión, ¿no? Y sin embargo no es así. Escuchar al director en tanto, por lo pronto, esto le puede quitar cualquier arma, cualquier carta usada con ignorancia, con prepotencia, con soberbia por parte de cualquier persona fifí o de cualquier pianista que nos encontremos en las redes sociales o que escuchemos en videos, ¿no? Por eso es tan relevante. ¿Qué otra situación también tenemos que entender y que tenemos que tener muy clara de este manejo tan irresponsable, tan incongruente, tan falto de patriotismo y de amor y de cariño a México, que el amor y el cariño conllevan a ser respetuosos, considerados con los demás y mucho más con la cuestión cuando estás al frente, a cargo de una dependencia y sobre todo de una presidencia? Vamos a escuchar también esto para que nos siga quedando muy claro, muy subrayado, que fueron los expresidentes, los 3 expresidentes anteriores a nuestro gobierno por parte de nuestro presidente. Fox dejó una deuda pública de cerca de 2 billones de pesos. Calderón la aumentó a 5 billones. Y Peña la dejó en alrededor de 10 billones. Esto nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Que los 3 directores o representantes de HSBC, Mauchen y JP Morgan en México hayan escuchado precisamente esos números que nos aventó de la irresponsabilidad financiera por parte de estos 3 expresidentes, es realmente también otro caso para ver que contamos con un presidente honesto, un presidente de una sola pieza, y que lo que salgan a berrear y a decir pues únicamente está escondido en precisamente la soberbia, lo que apuntan en las redes, en su soberbia, en su ignorancia, en su avaricia, y que precisamente eso no es lo que no nos ha dado a México, no nos llevó desde hace 60 años. Si se mantuvo desde hace 60, 50 años, se tuvo un buen nivel de poder adquisitivo para la ciudadanía. También eso, fíjense, la gravedad de todo esto, ¿no? Que nos hayan quitado nuestro poder adquisitivo, tratarnos de hacer esclavos modernos, además de engañarnos y sistematizarnos para pensar que las excusas, las mentiras y los engaños que tantas veces escuchamos, nada más porque vestían de muy buenos trajecitos y porque yo el cargo y además porque yo tengo este cargo, el privilegio, eso es pura parafernalia, y yo estoy cierto, y se los digo de una vez, que no contamos con un presidente así, sino con un presidente honesto, que no le interesa andarse boleando zapatos, sino a él le interesa estar caminando y preocupándose por las cuestiones que él tiene que atender, ¿no? Que los fifís sí se fijan en los zapatos, que es otra manera, esa ideología que realmente demuestra el superficialismo, que trae la monetización dentro de una persona y pierden totalmente de vista los valores, los principios y la ética. Por eso no tenemos por eso tenemos que entenderlo así. Además se destacó hoy en Pemex, así como vemos en la gráfica, del desendeudamiento ya, fíjense, en 5 meses ya se desendeudó Pemex por 18,000 millones de pesos. Qué importante, ¿no? Estos son hechos, no palabras. Esto
es avanzar precisamente hacia saneamiento y corrección en Pemex, y que esto va a servir para que el día de mañana también este dinero esté realmente trabajando en donde se debe, como se debe, y dándonos beneficios a todos los mexicanos, reiterando que pues en este país donde también se nos dejó cortísimos de la conectividad en celulares y en la situación del internet, también nuestro presidente en la conferencia de hoy, les comento, nada más, también lo volvió a reiterar, y esto se va a conseguir, que haya conectividad absoluta al 100% en nuestro país, que esto también fue incapaz de hacerlo los gobiernos prianistas por su avaricia y simplemente por llenarse los bolsillos, dejándonos así, sin poder adquisitivo y sin tener esta modernidad que tanto sirve y que tanto ayuda, porque además así se conectan las empresas, ¿no? Los entornos, los bancos, así es la modernidad de hoy por hoy, y por eso es tan importante. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones, entregándoles nuevamente mi invitación para que me acompañen todos los miércoles y domingos a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, para mis transmisiones en vivo, y que así llegaría a ser alguna en algún momento, por si algo muy importante, muy urgente se presenta. Que estén muy bien, esperándolos ver en el siguiente video, por favor. Hasta la próxima. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Amigos, amigas, señoras, señores, muchas gracias por marchar juntos, apoyando y apuntalando la cuarta transformación por el bien de México. Gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones. Nos vemos en el siguiente video.